solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 475 millones de pesos. Bienvenidos, comenzamos otra edición informativa de Chacra TV Noticias. En la ciudad de Buenos Aires, jornada desapacible, calurosa, con algunas lloviznas, algunas lluvias a lo largo de toda la jornada. Vamos a ir contándoles qué es lo que pasa en los próximos días. Y también vamos a contarles qué pagamos cuando pagamos 1 kilo de pan, 1 litro de leche, eso enseguida. Mientras tanto, estos temas que también son importantes. Después del veranito otoñal pronostican un intenso descenso térmico. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las temperaturas elevadas acompañadas por lluvias de variada intensidad con focos sobre el nordeste y el sudeste del área agrícola finalizan con un inicio de un marcado descenso térmico. Paro de transporte de granos por tiempo indeterminado. Así lo decidió FETRA. La medida de protesta comenzó con el primer minuto de este día lunes y el reclamo es por 3 razones esenciales. La primera, por la denuncia de faltante de gasoil, concretamente de combustible para el transporte de granos. La segunda, en reclamo de un incremento del flete para el traslado de los granos. Y la tercera, una demanda de mayor seguridad para los camiones que permanecen, por ejemplo, varados a la vera de la ruta en Rosario o en zonas como en el ingreso a la zona portuaria de Quequén o Necochea. Algunas entidades que no pertenecen a FETRA, que es la que declaró este paro por tiempo indeterminado, señalaron que podrían cortar rutas, como lo hicieron la semana pasada entidades del transporte de Córdoba. Por la guerra de Ucrania, el precio de los alimentos se incrementó en marzo. Esto es según un indicador de la FAO, que señala que los precios mundiales de las materias primas de alimentos registraron un salto significativo de sus precios en el mes de marzo, con fuertes incrementos en los valores del maíz, el trigo y los aceites vegetales. ¿Qué va a pasar con el tiempo en los próximos días? Ahora les contamos en Buenos Aires, en un ratito en el resto del país. Veamos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se prevé parcialmente nublado, 12 grados la temperatura mínima, 23 la temperatura máxima. Para el día miércoles, algo nublado, 10 grados la temperatura mínima, 22 grados centígrados la máxima. Y el jueves ya estará despejado, 9 grados la mínima, la máxima pronosticada 19 grados centígrados. Te lo anticipábamos antes de los títulos. ¿Qué pagamos cuando pagamos 1 kilo de pan, 1 litro de leche? FADA realizó un detallado informe al respecto. El mismo consigna que 1 de cada 4 pesos son impuestos. El trigo se multiplica por 7 en su recorrido desde el campo a la panadería. La leche se triplica. En la carne, más del 60% son costos y 28% son impuestos. Los granos solamente inciden en un 13% en promedio. ¿Cómo se forman esos precios? ¿Cuánto pesa la mochila de los impuestos? La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina publicó su estudio trimestral sobre composición de precios que registra lo que pasa con los precios del campo a la góndola. Por ejemplo, en el caso del pan, el precio, explican, se multiplica 7 veces y media, desde el trigo hasta llegar al pan que compramos. En el caso de la leche, el número se triplica. En la carne, más del 60% son costos y 28% son impuestos. Así lo señala Natalia Ariño, que es economista de FADA. ¿Los granos tienen la culpa de este aumento? No, la respuesta es rotunda. Según los resultados de este informe, ese es un mito a derribar. El maíz representa solo el 16% del precio final de la carne de cerdo, el 23% en la carne aviar, el 11% en la carne vacuna y el 6% en la leche.
El trigo aporta el 13% del precio del pan. En el último tiempo, explican, por la guerra Rusia-Ucrania se dio un aumento de granos y erróneamente se desvía la discusión de la inflación hacia ese lado. Se asocia el aumento de precio de los alimentos a la suba de los precios del maíz o del trigo. Pero esta relación no es la que determina lo que sale en los productos. Este estudio demuestra que el impacto es mucho menor de lo que se cree, informan desde FADA. Entre febrero y la primera semana de abril, el precio del trigo aumentó 13% y el maíz un 10%. Teniendo en cuenta cómo influye el grano en los alimentos, el precio que paga el consumidor por el pan francés no debería aumentar más de 4% por culpa, entre comillas, del trigo, o en el caso del maíz, no debería aumentar más del 1,6%. La carne porcina o el 2,3% en la carne aviar. La leche no debería aumentar más del 0,6% y la carne vacuna no más del 1,1%. Con esta información concreta se cae el mito de que el precio lo pone el productor, subraya Nicole Pisani, que es economista de FADA. Por eso, restringir las exportaciones de carne, de trigo, de maíz, crear un fideicomiso de trigo o subir los derechos de exportación a los granos son medidas que de ninguna manera reducen la inflación, solamente generan nuevas trabas y menores incentivos a producir. En el largo plazo, lo único que asegura que la carne, la leche o el pan sean baratos es más producción. Que haya más oferta es la única forma genuina para que el producto sea barato. Por ello, lo que en realidad hay que hacer es incentivar la producción, abriendo mercados, generando previsibilidad, bajando la carga tributaria y en el proceso se genera lo que realmente necesitamos, más trabajo y más dólares, concluye David Miazo, que es economista jefe de FADA. Y nos vamos ahora al INTA Salta para ver cómo están trabajando en la biodiversidad de las bacterias lácteas en el queso artesanal. Nosotros acá en el Laboratorio de Biotecnologías tenemos un equipo de qPCR, que es una PCR en tiempo real, real time, ¿sí? Este equipo nos va a permitir llevar a cabo dos técnicas. Una que sería la medición, ¿sí?, del ADN de todos los microorganismos que se encuentran en el producto final, que es el queso, con la matriz que nosotros estamos trabajando, y también la medición cuantitativa del ARN a partir de un cDNA, ¿sí?, que es una medición de lo que se estaría expresando en el queso en ese momento, mientras que la medición cuantitativa del ADN es una medición total de lo que está vivo y de lo que está muerto. Entonces, esta herramienta, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Determinar, por un lado, una biodiversidad de bacterias lácticas, específicamente de géneros de lactobacillus y enterococos, que son los géneros lácticos que predominan en los quesos artesanales. Y por otro lado, la medición de algunos microorganismos patógenos, como por ejemplo la Escherichia coli, ¿sí?, en este tipo de productos. Las bacterias lácticas lo que hacen es, le dan características y le dan ciertas características sensoriales al producto, ¿sí? A medida que va evolucionando, si se quiere, o va madurando, las bacterias lácticas van evolucionando conjuntamente y van generando ciertos metabolitos que son compuestos de flavors, de olores, de sabores, y le van dando una identidad a ese producto. Entonces, por eso es que escogimos hacer este tipo de determinaciones apuntando a ese tipo de microorganismos. Y por otro lado, lo que es la determinación de patógenos nos va a permitir saber cuál es la calidad o cuál es la inocuidad del producto final, del queso, para poder tener, digamos, información más concreta en cuanto a la inocuidad de esos quesos, ¿sí? Toda esta información, una vez realizada en el laboratorio, una vez obtenida a través de esta técnica que es de la qPCR, la vamos a analizar matemáticamente, estadísticamente, para lograr obtener conclusiones, ¿sí?, más concretas. La qPCR es una herramienta molecular, ¿sí?, que está disponible hoy en día,
que nos permite, o nosotros lo vamos a utilizar para cuantificar de forma molecular, o sea, cuantificar el ARN que se está expresando en los quesos que nosotros vamos elaborando con las diferentes tecnologías, ¿sí?, de elaboración. ¿A qué me refiero con diferentes tecnologías? A algunas variables en cuanto a la tecnología artesanal, ¿sí?, leche cruda, cuajo natural o cuajo fermento, y a esa tecnología artesanal le vamos incorporando ciertas variables que tienen que ver con barreras de inocuidad, como por ejemplo la etapa de pasteurización, la etapa de maduración. También usamos una alternativa al cuajo fermento, que es el cuajo químico, si se quiere, que es un concentrado de quimosina, de la enzima que permite la coagulación de la caseína de la leche. Entonces, todas esas variables afectan o tienen ciertas incidencias en lo que es la microbiología de esos quesos. Entonces, nosotros intentamos con esta herramienta molecular, que la tenemos disponible acá en el Laboratorio de Biotecnología de la EA Salta, lo que vamos a hacer es cuantificar cierta biodiversidad, enfocándonos más en algunas especies de bacterias lácticas, como ser lactobacillus o enterococos, y también algunos patógenos, como por ejemplo la Escherichia coli en estos quesos. Y bueno, de esa forma vamos a tener un dato más preciso y más certero, si se quiere, acerca de cómo ciertas variables o ciertas barreras de inocuidad pueden aportar o no a la microbiología del final del queso, del producto. En realidad yo creo que estamos en instancia en que estamos generando información, más allá de, si bien trabajamos de la mano y muy fuerte y codo a codo, podríamos decir, con el productor, y nos interesamos en conocer su realidad, el contexto, su forma de trabajar, su cotidianidad, la elaboración de quesos para los productores artesanales es parte de su cotidianidad, entonces tenemos que comprenderlo en ese contexto. Entonces, una vez que nosotros, en base a talleres, toma de muestras, en campo, digamos, en el sitio experimental, comprendimos eso, ahora lo que hacemos es generar información. Y en base a eso, obviamente, aportar a ellos y beneficiarlos desde el punto de vista de la información, si se quiere, aportándoles ciertas sugerencias o ciertas alternativas a lo que ellos vienen haciendo para mejorar la calidad de sus productos, y eso se ve beneficiado más que nada en la venta del mismo, ¿no? Información de este instante: el presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó que no se tomará licencia, como sí lo señalaron este fin de semana, por el nacimiento de su hijo Francisco. Alberto Fernández, en verdad, suspendió la agenda por el nacimiento de su bebé, pero no se va a tomar licencia y va a continuar al frente del gobierno. Hay demasiados temas en la agenda pública como para decir que se toma licencia, explicaron extraoficialmente fuentes cercanas al presidente de la Nación. Alberto Fernández suspendió la actividad oficial que tenía prevista esta mañana, pero formalmente no se tomará licencia. Recordemos que también fuentes oficiales durante toda la jornada de esta mañana habían dejado trascender que el presidente se tomaría 3 días de licencia por el nacimiento de su segundo hijo. Si hoy el primer mandatario estará acompañando a la primera dama, Fabiola Yáñez, en el sanatorio Otamendi, donde el bebé nació a la 1:21 por cesárea, con un peso de 3 kilos 510 gramos, y según informó el sanatorio, tanto la primera dama como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. Insistimos, la agenda de hoy sí está suspendida, por eso el primer mandatario no irá o no fue a la reunión que se desarrollaba en horas del mediodía en la Casa Rosada con la Comisión Interministerial de Salud Mental, y en su lugar está el jefe de gabinete, Juan Mansur. Recordemos que la semana pasada, al ser consultado sobre el tema, el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, había dicho que él pensaba tomarse los 3 días que le corresponden a los hombres cuando son padres.
Aunque el presidente es un empleado público, señalaron fuentes extraoficiales hoy, no le rigen las generales de la ley, puede acompañar a su familia, pero puede continuar con sus tareas habituales. Así, Alberto Fernández, a partir de mañana, seguirá al frente del Poder Ejecutivo en el marco de la situación interna que todos conocemos, que se está viviendo con sus diferencias con la vicepresidente de la Nación. Y hablando de la vicepresidente, debemos decir que Cristina Kirchner le envió un ramo de flores a la primera dama, Fabiola Yáñez, por el nacimiento de Francisco, con una tarjeta que se dio a conocer que puntualiza felicidades para ambos en relación a la primera dama y el presidente de la Nación y buena ventura para Francisco. De esta manera, Cristina de Kirchner saludó al primer mandatario por el nacimiento de su segundo hijo. Como cada semana llega el momento del análisis de la política agropecuaria con la ingeniera Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión con una sola cosa que se está regularizando y parcialmente, que es el clima. Altibajos fortísimos en los mercados internacionales, oscilaciones muy grandes día a día, pero siempre sobre la base de un sostenimiento en los precios de los granos, que en otras circunstancias hubieran sido considerados como el gran año para el campo. La guerra en el Mar Negro sigue provocando convulsiones y sigue sin saberse hasta dónde llegará. De hecho, ya su impacto a esta altura es de un crecimiento del mundo menor al que se esperaba, de una inflación, por supuesto, mucho mayor a la que se esperaba, no solo en la Argentina, y por supuesto esto alterando los ciclos económicos y de comercio internacionales. A pesar de todo eso y a pesar de los 2 años de COVID, el sector agroindustrial argentino está cerrando el ejercicio 21-22 casi con un récord de exportaciones que solo por el tema de los granos van a superar los 46.000 millones de dólares, en tanto y en cuanto no haya un desastre sobre el fin de la cosecha, sobre todo de soja y la cola de maíz que queda. Y de esos 46.000 millones, más de 10.300 millones van a corresponder a las retenciones. Es decir, que prácticamente el único ingreso genuino que tiene la Argentina es de parte del campo. Mi abuelo hubiera dicho, el buey sigue tirando. Y es cierto, el buey sigue tirando, pero con mucha cautela esta vez. Los productores arrancan la nueva campaña con lápiz y papel en la mano, mirando qué van a hacer. Desde ya se prevé un crecimiento fuerte de la cebada en detrimento del trigo, un crecimiento fuerte del sorgo, ambos de la mano de la demanda china que parece inagotable, y en el caso del sorgo, porque es un cultivo tal vez el más barato que hay para hacer y que recupera terreno. Otra fija para el año próximo, para la campaña en realidad próxima, es el girasol. Todo esto porque Ucrania y Rusia, sobre todo Ucrania, son grandes productores de girasol y esa demanda no se va a ver, esa oferta no se va a ver regularizada hasta al menos dentro de 2 campañas. El trigo, a pesar de que es el grano estrella en el mundo, hoy en la Argentina
plantea interrogantes. Y los interrogantes vienen de la mano de las intervenciones y de las restricciones de mercado que hacen que pase a ser un cultivo de riesgo. 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos información que está ocurriendo en este instante. Hugo Moyano se refirió a lo acontecido con los transportistas, concretamente con los camioneros de recolección de residuos en San Nicolás. Hugo Moyano, sobre el conflicto de camioneros en precisamente esa localidad bonaerense, puntualizó hace instantes: desmentimos categóricamente que haya habido un bloqueo. Es una situación absolutamente política, dijo el líder cegetista, creada por sectores que tienen la responsabilidad de hacer justicia. Y dijo que existe una alerta y movilización ante lo que consideró un atropello de la justicia. Hugo Moyano, en una conferencia de prensa, acusó a la oposición, diciendo que intentan armar algo donde pretenden hacer creer a la sociedad que los trabajadores fueron a extorsionar. Es toda una mentira total y yo creo que es parte de la campaña que empezaron a hacer estos señores que estuvieron en el gobierno anterior e hicieron un desastre. Para el sindicalista, el expresidente Mauricio Macri está en contra de la organización gremial, tratando de amedrentarnos. Aseguró, sin embargo, que todo esto que están haciendo nos fortalece más. Vamos a seguir defendiendo los derechos del trabajador porque ellos pretenden doblegarnos, pero no lo van a conseguir. Moyano dijo además que están en alerta y movilización ante lo que ellos consideran un atropello de la justicia. Nos vamos ahora a Entre Ríos. Allí el gobierno provincial se reunió con productores avícolas. Lo que nunca van a faltar acá son problemas. El tema es tener gente que te ayude a solucionarlo. Y eso es lo que busco en mi empresa y eso es lo que busco también en la relación que tengo con los gobiernos que nos tocan y que tenemos. Nosotros somos responsables de transmitirle al gobierno los problemas y las cosas bien que nos van. Porque esa es la única forma de que esta famosa relación público-privado funcione. Para nosotros el sector avícola es una de las cadenas de valor más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos es la principal productora de carne aviar y trabajar estratégicamente con las empresas que generan trabajo genuino en nuestra provincia para nosotros es prioridad. Por eso estamos aquí, para poder dialogar sobre hasta dónde hemos llegado, todas las estrategias que nos hemos dado en conjunto y los desafíos que tenemos por delante. Porque sus desafíos son también nuestros desafíos como provincia, ¿no? Sentar las bases para crecer y desarrollarnos en un mundo complejo, complicado, en un contexto internacional y regional que es complejo, pero donde creemos que en la articulación público-privada, como nos manda siempre el gobernador, logramos generar respuestas que sean más integrales y sostener el trabajo, que también es nuestra gran preocupación. En Misiones, una de las zonas altamente productivas de yerba mate en la República Argentina, lanzaron un programa con la participación del INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El programa se llama Mate en la Escuela. La verdad que estamos muy felices, agradecer al Ministerio de Educación y al Gobierno de la Provincia de Misiones que nos abre esta oportunidad. Nosotros lo que queremos es que los chicos sepan que existe un hábito, una infusión que es saludable, que los puede acompañar durante toda su vida y que además de ser un compañero cuando están solos, es un compañero también cuando están en una ronda entre amigos. Eso es lo importante, es un hábito muy saludable que queremos transmitírselo a los chicos. Creemos que ha sido una fabulosa propuesta, no solamente porque desde el punto de vista educativo es importante tomar en cuenta esta práctica tan habitual en nuestra provincia y que tanto nos une, sino también por la idea del acompañamiento del INIM a un programa de estas características, tanto con sus equipos técnicos que nos han ayudado en la concreción del programa educativo, sino también en los elementos que estamos dando a los chicos, particularmente los mates individuales, ¿no? La verdad que es una muy buena iniciativa, agradecidos porque nos tuvieron en cuenta nuestra escuela. Y es como decían, tanto lo dijo el ministro como todos los que estuvieron en la mesa, el mate es el compañero para todos y yo creo que es lo que nos une. Nuestra matrícula actual es 75 alumnos en el total, ¿sí? En su mayoría son hijos de empleados de productores yeroteros justamente, ¿no?
Y respecto al mate en la escuela, básicamente para los chicos el tereré más que el mate es un símbolo de amistad. Y en los grandes, bueno, el compartir cosas con el mate y trabajar. Justamente veíamos, ¿no es cierto?, las macetas que se pueden hacer cuando la yerba mate se seca, y ya teníamos pensado, ¿no es cierto?, y poder producir, ¿no es cierto?, teñirla, hacer mapas con las distintas provincias, con los distintos países, incorporarla a la arcilla y hacer otra textura, hacer macetas, es decir, ya teníamos pensado cuando nos mandaron, ¿no es cierto?, lo del INIM, nos mandaron el programa. Y bueno, y una vez que tenemos las disciplinas, porque la otra profesora es geografía, y da la casualidad que ella hizo para recibirse su tesis de la yerba, de la producción de Misiones y en particular la yerba. Así que nosotros estamos súper compenetrados con este proyecto. Bueno, este proyecto del mate en la escuela, como bien decís, desde el punto de vista pedagógico, más que nada se lo ve con una mirada desde el aspecto áulico, pero a veces también tenemos que pensar que lo áulico no se emplaza dentro de las cuatro paredes, sino que se puede desenvolver dentro de la institución en múltiples aristas, ya sea con un proyecto interno, institucional, o como este programa, que es un programa interinstitucional. Tenemos grandes expectativas al respecto. Las dos profesoras asesoras que nos acompañan hoy también son de áreas como de economía, TIC, artística, y en ese sentido los chicos tienen muchas expectativas y esperando la implementación de este programa tan innovador. 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a continuar en el resto del país? ¿Cuál será la tendencia? Enseguida, después de la pausa. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 475 millones de pesos. Noticias. Ganador del premio argentino-uruguayo Río de los Pájaros. Gracias por incentivarnos a seguir creciendo. Chacra TV Noticias, edición de la tarde, conducido por Antonella Piersanti, fue galardonado como mejor programa informativo de televisión. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS
Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Noticias. Ganador del Premio Argentino Uruguayo Río de los Pájaros. Gracias por incentivarnos a seguir creciendo. Chacra TV Noticias, edición de la tarde, conducido por Antonella Piersanti, fue galardonado como mejor programa informativo de televisión. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 475 millones de pesos. ¿Cómo va a seguir el tiempo en las principales zonas del país? ¿Cuál es la tendencia? Agroclima en Chacra TV. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El pronóstico de precipitación para el otoño 2022 nos indica mayores chances de registrar un trimestre más seco de lo normal sobre la región del litoral y este de Buenos Aires. Lluvias normales o inferiores a las normales son más probables en la provincia de Córdoba, oeste de Santa Fe, oeste de Buenos Aires, este de La Pampa y centro-norte de Patagonia. Un trimestre con lluvias dentro del rango normal es más probable hacia el norte del país, mientras que en las provincias del noroeste se favorecerían lluvias por sobre lo normal, al igual que en el extremo sur de Patagonia, aunque con menor probabilidad. Recordar que en las áreas en blanco ninguna categoría se ve más favorecida, lo que se denomina climatología. Ante la reciente situación crítica en el noreste del país, sumado a que el fenómeno de la Niña persistiría durante gran parte del otoño y con un pronóstico desfavorable en el trimestre, se sugiere mantenerse actualizado con los pronósticos diarios y semanales. Y por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Un otoño normal o más cálido de lo normal es más probable sobre gran parte del país, a excepción de las provincias del noroeste, región de Cuyo y sobre el sur de Patagonia, en donde temperaturas dentro del rango normal tienen mayor chance de ocurrencia en promedio. Balotage, ese es el escenario político que se plantea en Francia en el marco de la información internacional frente a los dos principales candidatos en términos de votos obtenidos este domingo entre Macron y Le Pen. Francia disfrutó este domingo de una jornada democrática donde se llevaron a cabo elecciones presidenciales. Los candidatos son Emmanuel Macron, a quien vemos en imágenes, del gobierno centralista, y Marine o Marine Le Pen, a quien tenemos en imágenes en este momento, que es líder de la extrema derecha. Con el 100% de las mesas escrutadas y con una diferencia de solamente 4%, dando por ganador a Macron, se confirmó que ambos candidatos irán a balotage el próximo 24 de abril. Se repite el escenario que se planteó en el año 2017 con una particularidad importante, y es que los partidos tradicionales de derecha y de izquierda en Francia quedan totalmente reducidos a la nada, porque claramente lo que se está planteando es una polarización entre lo que es el partido oficialista en este momento, que representa a Emmanuel Macron, y la extrema derecha, que representa Marine Le Pen, hija del ultraderechista Le Pen, que en su momento también disputó las elecciones presidenciales en Francia. Dos movimientos absolutamente radicales que se enfrentaron en las urnas y que terminaron siendo quienes irán al balotage el próximo
24 de abril. Los analistas dicen que ahora lo que hay que ver es cómo van a transcurrir las próximas 2 semanas de cara a la segunda vuelta, cuando se estarán exponiendo las posiciones de cada uno de los candidatos respecto a distintos temas considerados centrales en este momento en las elecciones francesas. El primero, justamente, la cuestión de la interracialidad que se está dando en Europa con la llegada de inmigrantes de distintas partes del mundo, pero esencialmente de aquellos países que oportunamente fueron colonizados por Francia, en su gran parte los africanos, el vínculo con los distintos países europeos y con la OTAN en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania y en Francia, y nada menos que su relación con Inglaterra y Alemania, 2 países que parecen marcar en rumbo desde el punto de vista económico, uno dentro de la Unión Europea, Alemania, y el otro por fuera, pero sin embargo omnipresente en la realidad económica del viejo continente, tal como lo es Gran Bretaña aún después del Brexit. Volvemos a nuestro país y en este caso vamos con la entrega de maquinaria a quienes realizan pasturas por un lado o fruticultura por el otro en la zona del Alto Valle. La verdad que la experiencia es muy buena. Vinimos a sumar la experiencia que tenemos nosotros trabajando tanto con el insecto como con la enfermedad desde el año 2012. Creo que el aporte que pueden hacer las regionales en el trabajo que están realizando muy bien va a ser muy satisfactorio con el pasar del tiempo. Así que nos trataron muy bien, trabajamos muy bien, conocimos la zona, que es importante, y le pudimos contar las experiencias de las zonas nuestras, que por ahí son similares, más que nada en el trato con las personas en los distintos pueblos, que son muy similares a nosotros, a donde encontramos las casas, a donde cada casa tiene una planta cítrica, a donde tenemos que entrar a hablar con la familia, explicándole cómo tiene que proceder, dejándonos pasar, explicándoles que si compran plantas nuevas sean plantas certificadas. Todo esto hace a la suma del programa de Échale Bien para que se vaya llevando todo bien. Sí, nosotros convivimos desde el año 2012 en Corrientes con la enfermedad, se había encontrado la primera planta. Hoy por hoy seguimos haciendo monitoreos, tenemos zonas de contingencias ya de la enfermedad, tanto en Misiones como en Corrientes, a donde estamos trabajando en los distintos anillos y los buffers para ver si seguimos encontrando plantas. La idea nuestra siempre fue que nosotros podamos enseñar lo que ya fuimos aprendiendo, porque este camino es muy bueno y la experiencia nuestra es buena cuando la podemos llevar a otros centros regionales que todavía no están en este proceso y esperemos que no lleguen. Se destaca mucho la unidad de los trabajadores, se destaca más que nada el compañerismo y las ganas de recibir experiencias tanto nuestras hacia con ellos y ellos hacia con nosotros, que hace que en cualquier emergencia, cualquier técnico del área de protección vegetal pueda ir a otra zona a trabajar, haciendo la convivencia mucho más fácil. Esto es sumamente importante porque, como digo, la suma de experiencias y el trabajo realizado hace que todos trabajen mejor. De Tucumán ahora nos vamos a Río Negro, allí 22 grados la marca térmica en este momento, lluvias para lo que resta de la jornada. La información. Es un momento en el que nos encontramos con los productores, con la tecnología que ellos necesitan, con las maquinarias, como recién dijo uno de los que recibió. Esto nos ayuda a ser más competitivos, a producir más y mejor, y me quedo con algo que planteó: esta tecnología tal vez haga que los jóvenes no dejen la chacra o que se acerquen a trabajar, que es un problema que estamos teniendo en el Alto Valle y en distintos rincones de la provincia. La verdad que esto muestra un Estado presente, productores identificando sus necesidades, un Estado provincial, un Ministerio de Producción trabajando y presentando los proyectos para que esto se transforme en realidad, y el Consejo Federal de Inversiones aportando un financiamiento, que como lo hablábamos recién, ¿no? Un préstamo en la Argentina de hoy a 5 años con una tasa del 14% de interés prácticamente no existe, y esto no es magia, sino un Estado que vuelca varios millones de pesos en el Estado provincial para subsidiar la tasa de interés. Esto significa que la provincia de su presupuesto decide
bancar o pagar una parte de la tasa de interés que de otra manera sería muchísimo, varias veces más alta para el productor, y los productores haciendo lo que mejor saben, que es producir más y mejor, ¿no? Estamos en un alto valle que históricamente fue ligado a pera y manzana, y hoy estamos viendo máquinas desde enfardadoras, desde máquinas que tienen que ver con la horticultura, con la agricultura, que esto muestra la diversificación en la matriz productiva, la mejora en la modernización de nuestra producción, y la verdad que esta triangulación entre los productores, el Estado provincial y el CFI con el Consejo Federal de Inversiones viene dando unos resultados bárbaros. Ya este creo que es el plan número 20 de entrega de maquinaria en distintos rincones de la provincia, y siempre es un placer, y sobre todo la alegría de los productores, que seguramente mañana veremos cada una de estas máquinas en alguna chacra del Alto Valle. 97% de cobrabilidad también, esto demuestra la confiabilidad en la herramienta y el compromiso de los productores en devolver el crédito que abre este programa. Absolutamente, ese es un dato que a uno le muestra que esta herramienta funciona y que tiene un potencial enorme, ¿no? Porque prácticamente casi nada tiene un porcentaje de cobrabilidad superior al 90%, esto es los productores pagando el crédito que se le dio para que esa plata se le vuelva a prestar a otros productores. Entonces no es solamente confianza en la herramienta o compromiso, sino también me parece que es un tirar para el mismo lado y entender que esta herramienta con su recupero puede ayudar a otros productores, los que hoy ya llevan las máquinas, cuando la empiecen a pagar, ese recupero va a ir destinado a otros a fondear nuevo financiamiento. Así que la verdad que ese es un dato que a uno siempre le llama la atención y nos muestra que la herramienta funciona y que los productores tienen un compromiso consigo mismo y con el sector. Y nos vamos ahora a Jujuy. Allí están trabajando en un programa de mejoramiento, concretamente en el INTA, sobre variedades tempranas de frutales. La importancia es alta. Jujuy se posiciona como la provincia que abre los mercados nacionales en el tema de ofrecer fruta de carozo, básicamente duraznos y nectarinas. Y esto se debe a que, bueno, principalmente fruta de primicia, fruta que sale o se cosecha entre los meses de septiembre, algunos fines de agosto, septiembre, y bueno, toda esa fruta es la primera que sale en el país. Entonces la importancia es alta al ser una provincia que ofrece la primer fruta de este tipo. Siempre hablamos, o sea, nosotros desde la parte técnica como una diversificación, pero en realidad para el productor es un complemento. En los sistemas productivos tabacaleros, obviamente que el tabaco es el cultivo principal y lo de los frutales se va complementando. En las fechas, en las fechas de cosecha, obviamente de la fruta es diferente a cuando es el ciclo productivo del tabaco. Pero bueno, las instalaciones y todo lo que tienen ayuda a que ese complemento sea viable, ¿no? Y que no haya un bache improductivo en ciertos meses. La verdad que es una alegría firmar un nuevo convenio, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años, que lo inició la ingeniera Kursel. Yo particularmente me sumo hace 2 años y en esta etapa estamos más que nada enfocados en el programa de mejoramiento. En el tema de la obtención de nuevas variedades, en esto que hablamos de precocidad, de variedades tempranas, extratempranas, y bueno, poder, digamos, mejorar todo lo que implica el mejoramiento genético de frutales para brindarle nuevas alternativas al productor. ¿Cuál es la situación pecuaria en la zona central de Chaco? Lo vamos a ver en este informe de la Televisión de Paraguay. Región y prácticamente todo el país se vio afectado por una fuerte sequía, una sequía no común, por decir así. Nosotros en el Chaco Central estamos acostumbrados a la sequía que viene en el invierno entre los meses de junio a septiembre, octubre, ¿verdad? Cuando empiezan a llegar las primeras lluvias de primavera. Hace 2 años que venimos con fuertes sequías, ¿verdad? Y este año tuvimos una sequía atípica en los meses de diciembre y enero, con temperaturas muy altas, ¿verdad? Esto hizo que se retrase, si bien las épocas de siembra en el Chaco
en el Chaco Central no son las mismas que la región oriental, son de hecho un poco más tardías. Igual esto hizo que se tengan que retrasar un poco las siembras de cultivos agrícolas, ¿verdad? Las pasturas se vieron muy afectadas, los campos naturales obviamente también, los campos de bañado que necesitan agua para producir se vieron muy afectados. En febrero se normalizó un poco el clima, las lluvias empezaron a llegar en ciertas zonas, en la mayor parte de los lugares. Pero esto, lógicamente, es un problema que va a patear todo el año, ¿verdad? Vamos a entrar a un invierno con poca reserva de agua hasta el momento, ¿verdad? Si no tenemos grandes lluvias en los meses que quedan, marzo, abril, hasta mayo, tenemos posibilidad de tener algunas lluvias grandes. En estos meses tenemos que juntar agua para el invierno, ¿verdad? Y otra cuestión es el balance forrajero, ¿verdad? Porque la producción de forraje que normalmente tenemos en diciembre, enero, que son meses de alta producción de forraje, por la sequía se vio afectado esto, entonces hoy en día no tenemos esa reserva, ¿verdad? Entonces muchos campos, muchos productores se vieron obligados a descargar los campos, ¿verdad? Y a preparar estrategias para lo que se viene, ¿verdad? Para el invierno, tanto en reservas de agua como de forraje. Mínimamente lo ideal es manejar la carga, ¿verdad? Que uno pueda todos los meses ir controlando un balance forrajero y ir actualizando esa carga a medida que puede, ¿verdad? O sea, no solamente pensar en el momento que uno está, sino en lo que se viene, ¿verdad? Y ir proyectando eso. Entonces eso es algo muy importante, eso es algo fundamental, ¿verdad? El manejo de la carga, no sobrepastorear los campos, ¿verdad? Y después están las estrategias de forrajes de forrajes conservados, como los silos, como los fardos, ¿verdad? Ahora que está entrando bastante fuerte la agricultura a la zona, ya la gente se está preparando ya con silos bolsas, por ejemplo, para autoconsumo o para repartir en batea en épocas de invierno, para cubrir ese bache de invierno, ¿verdad? Y los fardos que sí son bastante comunes, ¿verdad? Hay gente que se prepara y que tiene fardo en su campo y hay gente que tiene que comprar, ¿verdad? Para estas situaciones, ¿verdad? Para salvar ese bache del invierno, ¿verdad? La salud de la pastura es fundamental, ¿verdad? Especies hay varias. La especie más común en el Chaco Central es el gatón panic, que en los últimos años se está viendo afectada por una enfermedad, por un hongo, el bipolaris, que está destruyendo pasturas enteras, ¿verdad? Entonces, a medida que eso avanza, los productores se están viendo forzados a ir probando otras especies. Hay otras especies que están entrando, inclusive especies mucho más productivas en volumen y en calidad que el gatón panic. Eso es fundamental, ¿verdad? Para manejar una buena receptividad en el campo, la salud de la pastura es clave, ¿verdad? Otro problema que ocasiona una baja tremenda de la receptividad en las pasturas son las hormigas, ¿verdad? Muchas veces uno no se da cuenta que está con una infestación grande de hormigas y eso no solamente te va matando la pastura, sino que te baja notablemente la receptividad de esa pastura, ¿verdad? O sea, es importante siempre ir tomando medidas para mitigar estos factores, ¿no? Es muy importante acompañar siempre, acompañar
acompañar la alimentación de pastura de los animales con algo de suplementación, siempre dependiendo de la época, ¿verdad? Por ejemplo, en invierno uno tiene que dar proteína, ¿verdad? En invierno, si uno tiene buena cantidad de pasto seco, heno en pie, como se le suele llamar, ¿verdad? Uno suplementa con proteína a los animales y tiene resultados importantes, ¿verdad? Y uno así también acelera los procesos, ¿verdad? Siempre el animal, cuanto más joven uno le da suplemento, le da balanceado, le da de comer, mayor conversión tiene, ¿verdad? Entonces el kilo es más barato, por decir así, ¿verdad? Y es más fácil hacerle ganar kilos, ¿verdad? Y acelerar todos los procesos, ¿verdad? Lo ideal es siempre llegar a un solo invierno, ¿verdad? O sea, que el animal pase un solo invierno en el campo, ¿verdad? Ahora también los campos de invernadores entró un nuevo jugador que hasta hace algunos años no estaba, que son los confinamientos, ¿verdad? Entonces, hoy en día no hace falta hacerle ganar esos últimos kilos más difíciles, que son los que te hacen entrar ya a un segundo invierno, al toro o al novillo o a la vaquilla que está engordando. Uno puede hacer esos últimos kilos ya en el confinamiento, ¿verdad? Entonces, es una estrategia muy buena, ¿verdad? Que le dio un juego de muñeca interesante al invernador en lo que es carga, ¿verdad? Puede cargar y descargar el campo de acuerdo a la necesidad, a la receptividad del momento de esa pastura, ¿verdad? Anteriormente un animal, un macho de 350 a 400 kilos, era un animal que no tenía precio, que no tenía mercado. Hoy ese es el producto que quieren los confinamientos, ¿verdad? Entonces hoy tenemos esa ventaja, tenemos esa salida, ¿verdad? Nuevo récord y triste en China, más de 27.000 contagios de coronavirus. Esta es una información que está ocurriendo en este instante y es oficial. La gran mayoría de los nuevos contagios se concentra en la ciudad de Shanghái, con 914 casos de transmisión locales y 25.173 asintomáticos que se registraron solamente en 24 horas este domingo. La Comisión Nacional de Salud de China informó 27.595 nuevos contagios de coronavirus detectados, como decíamos, en las últimas 24 horas. Insistimos, es una cifra récord para el país desde que comenzó la pandemia. Este número total incluye 1.184 casos confirmados de COVID-19 y 26.411 positivos asintomáticos que se contabilizan aparte en China, según se informó oficialmente. La gran mayoría de los nuevos contagios se concentra en la ciudad de Shanghái, con 914 casos de transmisión locales. Hasta marzo, China logró contener los casos con confinamientos selectivos, pruebas masivas y restricciones de viaje, pero la situación en Shanghái está poniendo a prueba la estricta política cero COVID que define Beijing. La ciudad capital económica del país está bajo un confinamiento, pero por fases, lo que generó quejas por falta de alimentos y videos virales de sus habitantes cuestionando a la autoridad, según se informó desde la agencia de noticias Associated France Press. Y vamos a ver ahora cómo continúa el tiempo en la ciudad de Buenos Aires con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes, parcialmente nublado, 12 grados la temperatura mínima prevista, 23 grados centígrados la máxima. Para el miércoles, algo nublado, 10 grados centígrados la mínima esperada, 22 la máxima. Y para el jueves, 9 grados centígrados la temperatura mínima esperada, 19 grados la máxima, totalmente despejado. Recordemos, el jueves comienza la Semana Santa para la Grey Católica y ese mismo jueves es jornada no laboral, comenzando el feriado dispuesto por calendario en la Argentina a partir del viernes, que se conmemora el Vía Crucis en el marco de la Semana Santa, que culmina el domingo con la celebración pascual.
Punto final para esta edición del mediodía de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias, muchas gracias por estar acompañándonos. No se olviden que ustedes y yo nos vamos a reencontrar a las 22 en la edición nocturna y que en un ratito nada más llegan los flashes informativos con el equipo periodístico del turno tarde, con Antonella Piersanti a la cabeza y las ediciones informativas a las 16 y a las 19. Muchas gracias. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 475 millones de pesos. Noticias. Ganador del premio argentino-uruguayo Río de los Pájaros. Gracias por incentivarnos a seguir creciendo. Chacra TV Noticias, edición de la tarde, conducido por Antonella Piersanti, fue galardonado como mejor programa informativo de televisión.